Hoy aprenderemos, a grandes rasgos, cómo funciona el Internet, qué necesita una página web para funcionar y cómo podemos hacer nuestra página web más segura. Básicamente, Internet es una red de redes que comparten información entre sí a través de una conexión descentralizada. Haciendo una gran simplificación, funciona así. Un usuario desea ingresar a una página web, por ejemplo, redesayuda.org. Así que hace una solicitud que viaja desde su computador, pasa por el módem y llega a su proveedor de Internet, por ejemplo, ETEXA. Algo similar ocurre con nuestros teléfonos celulares, solo que, en vez del módem, nuestro teléfono se conecta a la señal de una de las repetidoras que finalmente nos comunica con nuestro proveedor de telefonía. En este punto, a través de los servidores del sistema de nombres de dominio, o DNS, ese dominio que solicitamos inicialmente, es decir, redesayuda.org, será traducido a la dirección IP del servidor en el cual se encuentra almacenada dicha página. En nuestro ejemplo, el servidor DNS nos daría una respuesta como la que ven en pantalla. Una vez que nuestra computadora o teléfono reciben la respuesta del DNS, solicita el contenido que está alojado en la dirección IP correspondiente y lo mostrará a través del navegador web. ¿Cómo funciona una página web? Una página web es un documento electrónico que puede contener texto, imágenes, videos, enlaces, entre otros, y está compuesto en su mayoría por código HTML, lo que permite la definición y estructuración de dichos elementos dentro de la página web. Los navegadores web como Google Chrome, Mozilla Firefox, Tor Browser, Microsoft Edge y demás se encargan de traducir el código HTML que contiene la página para mostrarnos el resultado final. Todo dispositivo que se conecte a Internet necesita una dirección IP única, que es utilizada para identificarlo y permitir que otros dispositivos se puedan comunicar con él. Existen dos tipos de dirección IP, una dirección IP pública y una dirección IP privada. La privada es utilizada para identificar a nuestros dispositivos dentro de una red privada, y la dirección IP pública es asignada por tu proveedor de Internet. Por lo que si estás conectado a una red Wi-Fi, verás que si compruebas cuál es tu IP desde dos dispositivos conectados a la misma red, parecerá que es la misma. Sin embargo, la dirección IP privada será diferente. Una página web necesita de un hosting y un dominio para funcionar. El hosting es el sitio en el cual se encuentra almacenada nuestra página web y el dominio, el nombre que la identifica. Como les comentamos anteriormente, este nombre es traducido a la dirección IP que permite ubicar a nuestra página web. Al realizar la contratación de un hosting, es importante tomar en cuenta lo siguiente. Primero, el espacio que vamos a necesitar en nuestro servidor. Esto dependerá del tipo de contenido que vayamos a colocar en nuestra página web. Por ejemplo, una página web pequeña no requiere el mismo espacio de almacenamiento que una plataforma que albergue múltiples aplicaciones y contenga más recursos. Y segundo, la cantidad de tráfico y visitas simultáneas que esperamos recibir en nuestro sitio web. Ya entendemos el funcionamiento básico de Internet y de una página web. Pero, ¿cómo hacemos para que ésta sea más segura tanto para el propietario como para el usuario? Lo primero que debes hacer es instalar el certificado SSL o TLS que permite que la comunicación entre el navegador y el servidor esté cifrada, evitando que la misma sea interceptada. Puedes comprobar que una página web cuenta con este certificado si a la izquierda de la URL, en la barra de navegación, se muestra un candado que indica que estás conectado a través de HTTPS. La Electronic Frontier Foundation, a través del proyecto Certbot, permite configurar HTTPS en tu página de manera gratuita. Asimismo, uno de los ciberataques más comunes a páginas web son los ataques por denegación de servicio o denegación de servicio distribuida, también conocidos como ataques DDoS. Este ataque consiste en saturar el servidor objetivo, realizando solicitudes desde múltiples dispositivos hasta dejarlo fuera de servicio temporalmente. Empresas como Deflect ofrecen servicios para proteger a nuestra página web de estos ataques y están disponibles de manera gratuita para organizaciones no gubernamentales.